Bueno, vamos a empezar con algunos ejercicios de 64 bits. El primero es este examen 23. Es la versión B porque la primera tenía un pequeño bug. Así que cualquier cosa que hayan visto, hayan bajado la primera versión, fíjense que siempre hay un link a la nueva, que es la versión B, que es la que realmente tiene solución. La otra estaba complicada. Bueno, vemos, apenas lo abrimos en IDA. Primero vamos a decir algunas cosas generales antes de eso. Vamos a decir unas cuantas cosas de 64 bits. Sabemos que hay algunas instrucciones que no existen en 64 bits, como puya o popa, no existen, o puya popa, lo mismo no existe en 64 bits. Cuando si necesitas pullar muchos registros lo tenés que hacer uno a uno, o sea que no hay algo que puye todos los registros como existía en 32 bits. Después también tenemos la forma bueno, tenemos los registros, que bueno, antes teníamos AX, que era de 32 bits, AX, que es la parte de 16 bits de ese registro, y AL, que es la de 8, y ahora se agrega RAX, que es el de 64. Eso pasa en todos los registros que existían, que es prácticamente lo mismo, simplemente se le agrega la letra R cuando se refiere al registro de 64 bits. Y bueno, también tenemos acá algunos registros que no existían de 8 bits, como en ESI, RSI, digamos, existe para 64 bits, igual que antes de 32 era ESI y de 16 era SI, pero no había un registro de ESI de 8 bits. Bueno, acá está SIL, que ahora corresponde para 8 bits de RSI, está DIL, que es el correspondiente a RDI de 8 bits, y BPL y SPL de RBP y SP correspondientemente 8 bits. El resto son los mismos. Y después tenemos los registros numéricos, que tenemos R8, R9, R10, R11, R12, son como registros auxiliares, R13, R14 y R15, y los cuales, si tienen una D al final, significa que son la versión de 32 bits, y si tienen una W, son los que son de 16 bits. Y bueno, y si tienen una B, son los de 8 bits, digamos. O sea, R8, por ejemplo, es de 64, R8D de 32, R8W de 16 y R8B de, de 8 bits. No creo que sea necesario escribir un tutorial sobre esto porque más o menos cualquiera mirando esta tablita se da cuenta, digamos, de que cómo es el asunto. Después tenemos también la forma de pasar fast call, de pasar los argumentos, que también es diferente. Recordamos que normalmente en 32 bits se pasaban en el stack todos los registros, o sea que, bueno, se pasaba en el stack, se pushaba primero el último argumento, después el penúltimo, y así hasta el primero, y después ya llegaba al call, ¿no es cierto? Hacía varios push, o sea, desde el último al primer argumento, después se llamaba al call, el cual guardaba el return address en el stack, y digamos, uno podía ver en el stack todos los argumentos, mirando normalmente desde abajo, ¿no? Desde abajo en el stack, como vemos en la ubicación en el OLI o en el IDA. El más cercano al return address siempre es el primer argumento, y después el segundo, el tercero, el cuarto es hacia abajo. Pero en 64 bits la forma de pasar los argumentos cambia, o sea, los primeros 4 se pasan por registro. Creo que por acá tengo un cosito, ahí está. Lo tengo guardado acá porque uno a veces le falla la memoria, ya es viejito. El primer argumento se pasa por RCX, por registro, el segundo por RDX, el tercero se pasa por R8, el cuarto por R9, y los siguientes en el stack también de la misma forma, ¿no es cierto? O sea, sería el quinto, sería el más cercano al return address, el sexto hacia abajo, ¿no? Así que consecutivamente hacia abajo. Bueno, ya sabiendo eso, podemos abrir ahora así el ejercicio en IDA. Lo podemos comprobar, eso que acabamos de ver. Vemos que los argumentos de las funciones, por ejemplo, getModulo handlea, se pasan en RCX, que habíamos dicho que era el primer argumento. En este caso hay una llamada getModulo handlea que se pasa el argumento, el puntero al string kernel 32, se le pasa a getModulo handlea y se guarda el handle en esta dirección. O sea, acá a esta dirección le vamos a poner P de getModulo handlea, le podemos poner así para que se sepa, ya sabemos. Eso está en la sección data, ¿no es cierto?
Es un puntero en la sección data, que se guarda ahí en una variable de la sección data. Es un puntero que se guarda en una variable de la sección data. Bueno, vemos que hay un lugar de 108 en el stack. Siempre cuando uno hace una resta es para hacer lugares, son tanto en 64 bits de hacer lugar en el stack y para las variables. Hay una cookie también acá, la cookie de seguridad que se guarda en RAX, se xorea como siempre, o sea que este bar 18 es cookie. Cookie. Y después, bueno, tenemos esta bar 8 que es una variable. O sea, tenemos entonces, ya vemos acá que tenemos la cookie, una variable, y el return address. Y acá, bueno, más arriba tenemos ese buffer, que aparentemente, si uno va ahí y aprieta la array, le dice máximo posible size 208. Bueno, le ponemos 208. Está. Entonces ese buffer está justo abajo del buffer, está justo la cookie, y hay una variable que está abajo de la cookie. Bueno, y esa variable vemos que guarda el valor de RBX original, que no sabemos qué tenía. A ver, buscamos la referencia. RBX vemos que es el puntero a lo que devuelve esta llamada argc. O sea que acá está, perdón, RX es donde guarda argc, o sea, vendría a ser el puntero a las variables, si no me recuerdo, porque el puntero tenía argc, claro, es digamos, ese puntero, el contenido tiene argc, y bueno, eso igual no se usa, así que sabemos que este es un puntero a las variables. Muy bien, vendría a ser el argc, puntero argc, esto. RBX, a ver, todo está bien, es el puntero a argc. Y sí, RBX es el lugar donde se guarda argc, es el puntero argc. Bueno, no podemos poner, por si acaso, pongámosle puntero argc. Bueno, sigamos. Bueno, ¿qué más hay? Tenemos también, bueno, como es el primero en 64 bits, tenemos acá también el codiguito. Es un codiguito simple. Vemos que, por si acaso, para chequear, como el primero que hacemos, sí vamos a tener cualquier caso del código. Vemos que es muy sencillo. Y bueno, vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Listo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a get módulo handlea y guardamos el puntero a la string, a la API get módulo handlea en esa variable de la sección data. Después tenemos RBX que lo guardamos en puntero argc. Después entramos en un loop. Vemos que es un loop que sale solamente con esta condición. O sea que hay una salida al comparar EBX con eso. Ya veremos después cómo sale. Pero bueno, ¿qué hace dentro del loop? Vemos que llama a fileopen. El primer argumento es RC, que fileopen es el puntero al string, el del nombre del archivo, fichero dat. O sea que hay que crear un archivo fichero dat, aparentemente, pero no es así, porque si vemos el modo es a más. O sea que a más es, vamos a ver fopen. Vamos a buscarlo con paciencia. fopen msdn. O sea, vamos a ver qué tipo de apertura de esa masa. Hasta ahora no habíamos visto ninguno que se abra de esa forma. Vemos acá o sea, ese valor puede ser R, se abre para lectura, W se abre para escritura, A más se abre para lectura y apendear. O sea que si ya existe, no borra lo que tiene, porque en el otro, digamos en el W,
cuando vos escribís, borra todo lo que había antes, ¿ves? Open for, abre un archivo vacío para escribir. Si existe algo en el archivo, se destruye en W. En A más se abre para pendear. Y dice que si todo lo que se escribe ocurre al final del archivo. Y después también dice que crea el archivo si esta no existe. O sea, crea el archivo si esta no existe. O sea que al correrlo va a crear el archivo. O sea que vamos a ver dónde está el directorio. Acá vemos que está el fichero dado, que yo lo había hecho antes. Pero si corro el ejemplo, es el examen versión B, vemos que si lo corro ya crea el archivo solo, por lo tanto funciona eso. Lo dejamos ahí, igual está vacío, no guardamos nada. Pero bueno, entonces lo que este fopen lo que hace con el parámetro a más, que es el segundo argumento, porque sabíamos que el primero era RCX y el segundo era RDX, tiene dos argumentos fopen. Ahí está. El primer argumento es el puntero al nombre del archivo, y el segundo es el modo, es digamos, el string del modo, el puntero al modo, que es una string a más, y ahí le pasa el puntero. Bueno, una vez que abre eso, devuelve a file, acá esta variable file, que también está en la sección data, lo podemos ver en el código. Acá vemos que hay una variable file que se llama, es del tipo file, que es F1. Está en la sección data, o sea que es un puntero a un handle. Es una variable que guarda el handle, o sea, el puntero a un handle. Y bueno, teníamos acá data, que es el donde guardaba la otra variable de la sección data, es la que guardaba el contenido, digamos, el puntero a módulo handle A. Cuando devolvía eso, lo guardaba en data, eso ya lo habíamos visto. Y bueno, acá tenemos el buffer ese que vimos y una variable salida que es 50. Por ahora acá estamos en esto. Entonces, bueno, dijimos que ahí guarda el handle del archivo, ¿no es cierto? En file. fopen, a ver. fopen, claro, fopen devuelve un puntero a file, ¿ve? Porque la variable file es asterisco fopen, o sea, asterisco file, perdón. O sea, fopen devuelve del tipo asterisco file, o sea que es un puntero al handle. Bueno, entonces bueno, seguimos. O sea, ya acá el archivo se abrió, está vacío por ahora. Si es 0 saltea todo, pero no va a ser 0 porque lo va a crear y va a venir acá. Bueno, vemos que sorea a SX. ¿Y qué hace? Va a llamar a get. Bueno, llama estas funciones de chequeo, estas funciones no importa mucho. Y después llama a gets. El primer argumento es el puntero al buffer, el buffer que habíamos visto, que está ahí en el stack, en el gets. El segundo argumento es el que va en RDX, o en este caso EDX, porque le copia en la versión de 32 bits, pero es lo mismo. Entonces ahí pone lo máximo que puedes escribir, que es 450. Es lo máximo que podés leer. Habíamos visto que el buffer tenía 208, o sea que podrías leer más de lo que realmente, o sea, acá podrías overflowdear el buffer, pero no nos olvidemos que abajo del buffer está la cookie. O sea que si desbordamos este buffer para tratar de pisar el return address, tenemos la cookie en el medio y sabemos que la cookie la va a chequear antes de salir y no nos va a dejar llegar al return address. Acá va a hacer el chequeo y no nos va a dejar salir. Por lo tanto, bueno, o sea, hay un overflow posible acá en gets, pero por ahora no podemos hacer nada porque no sabemos. Sabemos que, bueno, hasta 450 él podría leer en gets y podría llegar a overflowdear, pero no sabemos realmente. O sea, por ahora no lo deberíamos hacer porque si no
Esto vemos que tiene un loop, o sea que vamos a tener que dar varias vueltas hasta poder solucionar la posibilidad de pisar el return address, seguramente obteniendo de alguna forma el valor de la cookie. Bueno, después que llama fgets, una vez sea fgets va a leer del archivo, claro, el archivo por ahora está vacío, o sea que no hay 450 bytes todavía porque está llamando a gets la primera vez. O sea, nosotros podríamos leer 450 bytes, vemos que después de fget está fwrite. O sea que la primera vez que lee el archivo está vacío y no puede pisar de ninguna forma, no puede overflowdear, por más que diga 450 porque no lee nada. O sea, si vos tenés un archivo de 2 bytes, por más que acá diga ese es el máximo, va a leer 2 bytes. En este caso no está vacío, así que lee 0. Y después vemos que hace write. ¿Qué hace? Agarra. Acá me olvidé algo. Esperen, acá me olvidé algo. Claro, porque me olvidé. Fgets, claro, vemos acá. Ahora me había olvidado. Fget no está leyendo el archivo, está leyendo del stdin. O sea que fgets, donde dice file, este rax es el que vuelve de la llamada de esto, era el famoso llamada que tenía dentro de virtual de printf y todo eso, que me devolvía como es esto, me devolvía el stdio, el stdin, o sea, es el puntero, o sea, el teclado es como si fuera un archivo, o sea, ese sería el puntero al handler del archivo teclado, ¿no es cierto?, que utiliza fgets. Entonces esa función, si nosotros la buscamos, es la que devuelve. Me había olvidado que tenía entrada por teclado. A ver si está, pero es eso. Bueno, no dice nada. Bueno, esto está siempre dentro de printf y scanf porque obviamente es para que te devuelva el stdin. Bueno, esa función devuelve el stdin, créanme. Y bueno, entonces ese AX que devuelve el stdin lo pasa en R8 como argumento, que es el argumento de gets. Entonces esto está leyendo de teclado, ¿no es cierto? Entonces vos ahí podrías overflowdear, porque al leer de teclado sabemos que puedes leer hasta 450 y el buffer es más chico y se podría overflowdear, pero recordemos que está la cookie, ¿no? Entonces por ahora leemos. Pongámosle que leemos 100 bytes. ¿Y qué pasa? Y después esos bytes que leemos los va a escribir, ¿no es cierto? Porque eso los copió al buffer. Ahora vemos que eso es la string que va a escribir en el archivo en write. Pero write usa file como handle, ¿no? O sea, es esto. Vemos acá write, usa F1. O sea que esto leyó del teclado y ahora va a escribir en el archivo, que F1 es el handle del archivo. O sea que lee 450 y escribe 450. O sea que vos vas a escribir 450. Ahora acá, ¿qué pasa? Si vos podés leer 200, puedo escribir 100 en el stack, en el buffer. Y este buffer no está inicializado de ninguna forma, no está puesto a 0, nada, es lo que hay en el stack. Pongámosle que yo leo 100 y acá escribo 450, voy a leer el contenido del stack que hay abajo de lo que yo copié y seguramente lo que está ahí algo voy a liquear, porque es muy posible que liquee el valor de la cookie, porque eso lo voy a copiar al archivo, porque si estoy copiando 450, vemos que hasta dónde llega 450. Vemos que hasta el return address es 240, o sea que puedo liquear el valor de la cookie, puedo liquear el valor del return address, puedo liquear unas cuantas cosas. Entonces, al liquear se refiere a escribir en el archivo, en el archivo, que seguramente desde Python yo lo voy a poder leer. Entonces es lo mismo que ocurre cuando hay un server y el server me devuelve más información de lo que, o me devuelve algún puntero o algo, se llama liquear, o sea, obtener algún valor que supuestamente no liqueo de algún puntero o algo que me puede servir para solucionar, ¿no es cierto? Muchas veces el buffer que el server devuelve también no está inicializado
y devuelve, qué sé yo, una string tuya y abajo todo lo que hay en el stack, así, y eso me devuelve punteros, retornadores, cosas que me pueden servir, ya que esto está todo randomizado, me pueden servir para solucionar después el tema o en este caso la cookie, me devuelve la cookie. Si yo sé la cookie, voy a poder, o sea, veo que esto, o sea, vemos que después el primer valor del buffer lo chequea contra 41, 42, 43 y si no es igual vuelve, o sea que esto yo tengo varios intentos y en eso puedo ir liqueando y volver a intentar. Quiere decir que si en el primero liqueo, después en el segundo podría saber el valor de la cookie porque ya desde Python leo el archivo y en el segundo tiro ya tirar de forma de que al hacer el overflow escribir ya el valor de la cookie con el valor correspondiente para que no me tire afuera cuando después haya overflow. A ver. Bueno, después de una pasadita por el baño que tuvimos que hacer, seguimos. Bueno, entonces habíamos dicho que la salida del buffer era cuando escribía 41, cuando el primer valor del buffer escribíamos 41, 42, 43, 44 en el archivo. Y bueno, o sea, eso lo leía, el buffer lo leía del fget, ¿no? Eso aparte se escribe en el archivo. Bueno, pero si ese primer valor era esto, entonces salía. Entonces quiere decir que nosotros para poder salir vamos a tener que hacer un par de vueltas por lo menos. En la primera vamos a tener que ver qué podemos liquear. O sea, qué podemos obtener del archivo, la información. O sea, podemos hacer una pruebita. A ver si tenemos por acá. No. A ver, un minutito, que acomodo las cosas. Bueno, antes de hacer el script vamos a hacer una pequeña pruebita. Lo vamos a correr. Y vamos a ir viendo qué es lo que realmente hay en el stack, qué es la información que nosotros podemos obtener en el primer tiro, ¿no es cierto? Porque una vez que haga close, el archivo va a escribir todo lo que supuestamente está en el stack, los 450 bytes de estos, son 450, y entonces nosotros lo podemos liquear. Pongámosle, vamos a setear el debugger. Bueno, para setear el debugger en 64 bits, para hacerlo local, necesitamos arrancar el Remote Windows Debugger, el Remote Windows de 64 Debugger, porque no tiene local de 64 todavía. Pero si buscamos Remote, vemos que acá está Win64 Debugger, lo arrancamos como administrador y ahí está escuchando. Vemos cómo es la IP y el puerto donde está escuchando. Entonces vamos ahí, elegimos Select Debugger, vemos que no hay local, o sea, podemos hacerlo con WinDBG o qué sé yo, pero el más cómodo es el del mismo IDA, por lo menos para estos casos. Lo único que tenemos que hacerlo remoto, o sea, por lo tanto ponemos el server, abrimos el firewall, todas las cosas y elegimos Remote Debugger y en Process Option ponemos el host y el puerto que ya lo tengo acá, y entonces vemos que si ahora pongo attach to process, si estuviera corriendo, o sea, me van a salir los procesos de mi máquina, ¿no es cierto? Pero también puedo arrancarlo desde acá, ¿no es cierto? Start process, porque si está todo bien, si el path está bien, puede arrancarse de acá. Si no tengo bien el path o algo, tengo que corregirlo ahí en process option. Bueno, acá en process option, para que encuentre bien el path acá, ¿no es cierto? Porque si no, cuando haga start no lo va a encontrar. Bueno, ahí arrancó. Entonces, ahí quedó supuestamente, quedó para escuchar, o sea, quedó para tipear lo que pone fgets. Pongámosle que le ponemos 4 AES. Vemos que vuelve a lupear, al no haber puesto 41, 42, 43, 44, va a volver a lupear. Pero acá lo importante es lo siguiente, vemos que algo escribió en el archivo. ¿Y qué escribió? Veámoslo con algún... bueno, necesitamos algo que lo vamos a cerrar por ahora, para que nos deje acceder. Igual desde Python se puede leer eso, pero el HXD no nos deja leerlo. Pero bueno, acá están los 461 que tipeamos, el 0D, 0A que pone al final.
Y bueno, habíamos visto que el buffer era de 208 bytes decimal. O sea, si nosotros acá vamos a 208 decimal desde el inicio, o sea, go to decimal 208, vemos que termina ahí, y acá vemos que hay un valor que va a ser seguramente la cookie después de 208. O sea, nos olvidamos de mirar, pero bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a mirar el valor de la cookie antes de pararlo, porque varía en cada tiro. Y vamos a tirarlo de vuelta, start. Vamos a poner A. Y vamos a parar. Antes de parar vamos a mirar la cookie, porque si no hacemos siempre la misma boludez. Vamos a, antes de esto, vamos a ir al main. Strings. Esto tarda un rato, lamentablemente, hasta que lee todas las strings. Se puede tomar un matecito. Bueno, vamos a parar. A ver si hay alguna. Va a ser más fácil con view imports. Vamos a ponerle la fopen. Ahí está. fopen. Y vamos a buscar las referencias. Y ahí vemos que está en el cola fopen. Bueno, entonces ahí estamos en el main. Bueno, vamos a tratar de poner un breakpoint acá. Entonces, si seguimos tipeando, en algún momento va a volver a repetir el loop y va a parar ahí. Ahí paró. Bueno, vemos que BX es 62, 62, 62, porque son las B que puse ahí, son los primeros bytes en el buffer, y lo compara con eso. ¿Y la cookie cuánto vale? La cookie, si me voy a fijar, lo veo acá, lo tengo que pasar a QWord, es 2C92, y se puede abrir el archivo con, a ver si lo podemos abrir como modo lectura en el HXD. Sí, vemos que lo podemos abrir como modo lectura. Obviamente tenemos que calcular desde acá, ¿no? Porque este fue el primer tiro. O sea, cada tiro que pasa se va pendeando. El primero le escribimos 61, 61, el segundo 62, 62. Entonces a partir de acá, si nos fijamos, ¿cuánto era la distancia? Era 208. Entonces vamos a ver desde ahí 208 decimal, ponemos en decimal primero, como siempre, y vamos a ver 208. Y entonces, ¿qué hice? Hice boludez. Puse otra cosa, bueno. Desde acá era go to. Porque no era desde el inicio, era o sea, eso te cuenta desde el inicio o desde el lugar que estás. Entonces es desde ahí, desde el lugar que estoy. Entonces vemos que ahí está 12C92DB D984.6F. Y vemos que era, si volvemos acá, vamos a volver a donde estábamos, sacar un poquito de esto que molesta. Entonces el cookie era el valor ese, ¿no? 12C92. Quiere decir de que nosotros está en el archivo el valor de la cookie, que nosotros lo podríamos leer. O sea, con un script de Python, vemos que cualquier scriptcito de Python, aunque el archivo esté, o sea, como solo lectura, uno lo abre como solo lectura y él lo va a leer, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, corro este scriptcito de Python, vemos que imprime, ¿no? Las A's, las B y todas las cosas que hay. Los valores, las B y bueno, los valores que hay que hacerlo bien, ¿no? Pero, o sea que yo ya puedo capturar el valor de la cookie, lo puedo liquear, lo que se llama, ¿no? Y hay otros valores, ¿no? Está también el return address, que es este. Después de la cookie recordábamos que estaba, había estaba el return address, que era este, que supuestamente vuelve ahí. Es 7F, F4, es este que está acá, F4, 59, o sea que ese es otro valor que puedo liquear. Y acá hay otro valor,
aparentemente que puedo liquear. A ver qué era. Veamos. Teníamos la cookie. Perdón. Acá arriba. Después de abajo de la cookie teníamos el puntero al arc. Teníamos ahí. Y después el return address. O sea, el puntero al arc y el return address. O sea que veamos, como el return address va a volver a este 13, algo en el rango de los 13, ¿no? Que vendría a ser el que está después, que es este, ¿no? El otro que liqueábamos. Habíamos visto que abajo de cookie teníamos uno que era 13, FF, ese es un return address. Y acá hay un puntero a ¿cómo es? A URCT base, o sea que ese puntero pertenece, nos dice la dirección de una DLL. Y con esa DLL nosotros podríamos hacer el ROP ahí, ¿no es cierto? Porque usarla como ROP, porque ya sabemos que seguramente quizás este puntero nos diga, o sea, seguramente a partir de él vamos a poder calcular la imagen base y la posición donde está en la memoria y posiblemente lo podamos usar para ropear. Veremos. Después más abajo ya creo que no hay más nada. Hay alguna cosita más por acá, pero bueno, los más importantes son estos dos. La cookie, el puntero a la URT base ese y el return address. Si vemos, a ver, claro, el puntero RC. Eso, exactamente, es un puntero que lo guardó ahí y bueno, que lo podemos liquear, que apunta a una DLL. Bueno, con esto más o menos ya tenemos una idea de por dónde viene el asunto, ¿no es cierto? Ahora nosotros tenemos que armar una forma de mandarle los mandarle los valores, leer la cookie, leer ese valor de la DLL, de URTL de base, posiblemente con eso podamos solucionarlo, no sé. Hoy posiblemente no lleguemos a eso, a la solución, pero vamos viendo por dónde va el asunto, ¿no? No vamos a terminar el ROP y todo eso, pero vamos haciendo el análisis y vemos que, bueno, al no ponerle 41-42 va a volver a repetirse y en algún momento teniendo la cookie ya podemos pisar el return address. Y bueno, obviamente como acá hay randomización, ya sabemos que esto está randomizado. Si corremos el Process Explorer, vamos a mirar y vemos que examen está randomizado, tiene randomización. Y DEP, si lo fijamos acá, DEP también está habilitado y es permanente, o sea que hay que hacer ROP y hay que liquear alguna DLL porque todo está randomizado. Vemos que todo está randomizado, entonces no sabemos dónde volver. Entonces, aparte de liquear la cookie, podemos, o sea, al liquear el return address vamos a liquear también la base del ejecutable y también vamos a liquear la base de esa URL base. Vemos que era, acá está, 7F DD este era, sí, 7FE DD. Si vemos acá, vemos que acá está URCT base, está en 7FE DD, o sea que el valor que nosotros tenemos va a ser seguramente un valor, o sea, no constante, pero digamos el desplazamiento desde la base hasta ese valor posiblemente sea fijo y eso nos va a permitir hallar la base y poder quizá ropear. Vamos a ver, yo no estoy muy seguro, pero es una posibilidad, ¿no es cierto? Tenemos varias cosas, tenemos la posibilidad de liquear la cookie, la posibilidad de liquear un puntero, una DLL y la posibilidad de liquear una dirección también del ejecutable. Bueno, vamos a preparar un poquito
el script de prueba nomás, después el ROP lo vamos a hacer la próxima vez. Bueno, acá tenemos un pequeño scriptcito que podemos tirarlo y ya podemos liquear. Siempre nos tenemos que acordar que hay que enviar una cadena 41-42, o sea, en este caso con structback es 41, 42, 43, 44. Si lo mandamos con barra X tiene que ser al revés, 44, 43, 44, porque, para que se termine, porque si no siempre queda lupeando y el archivo se va incrementando, porque esto no tiene salida y él vuelve a leer y el archivo existe, por lo tanto no va a dejar de escribir y va a seguir y el archivo se va incrementando y no va a parar. También tiene que acordarse antes de tirarlo de borrar el archivo, ¿no? de tiros anteriores. O sea, si hay un archivo de tiros anteriores, fichero DAT, lo borramos. Podemos hacerlo de Python también, ¿no? Abrir un archivo acá y borrarlo. O sea, eso podría hacerse automáticamente al inicio, con un archivo que escriba vacío, que lo escriba vacío. Pero bueno, en este caso es lo de menos. Hacemos de vuelta un open, pero en este caso que sea write, le escribimos una string vacía y chao. Ya con eso lo vaciamos. Pero bueno, entonces lo que hacemos es abrir con popen4 el ejecutable. Imprimimos, bueno, por supuesto, stdin y stdout lo vamos a tener controlados. Escribimos raw input para parar. Y bueno, lo que le enviamos, lo primero es el 41, 42, 43, 44, que nos va a permitir liquear y salir. O sea, este es un solo tiro, porque si no, si nosotros quisiéramos hacer más, tendríamos que enviar siempre un último paquete. O sea, tendríamos que enviar, por ejemplo, a barra n, lo que sea, barra n, y al final un último structpack de salida. Este sería la salida, ¿no es cierto? Y al final nos va a imprimir lo que liqueó. O sea, vemos ahí en este caso en el tiro anterior, o sea, yo si lo tiro ahora, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, lo tiro, le puse el raw input y ahora atacheo el OLI, attach, vemos que está por acá, ¿no? Queda ahí funcionando y le puse unos breakpoints y ahora aprieto enter para pasar al raw input y va a parar en el IDA. Ahí paró. Bueno, entonces lee, en el buffer está el 41, 42, 43, 44 que mandé, más el 0A final, y escribe el archivo, por supuesto, escribe los 250 bytes, y después compara EBX con EBX, que es el valor, el primero que yo envié, los 4 primeros bytes, porque lee de Word, y si es 41, 42, 44, sale. Vemos que con esto nos aseguramos que no se repita y que se cierre, digamos, ¿no? Bueno, como un salame, no me fijé si verdaderamente liqueó bien. Vamos a tirarlo de vuelta. Siempre hacemos estas cosas los lunes a la mañana, estamos medio dormidos. Pero bueno, la idea es ir mostrando de a poco. Vamos a volver a tirar el script. Había que mostrar la cookie y todo, a ver si liqueaba. Pero bueno. Bueno, vamos a tachar el debugger, attach to process. Vamos acá. Los lunes suele ser un día complicado. Apretamos enter. Ahí paró. Entonces, una vez que va a salir, vemos acá el valor de la cookie. En este caso, apretando la D, lo pasamos a QWord. De Q es QWord, E1, FE en el 0E. Y después eso lo va a imprimir seguramente al salir. Vamos a copiar el valor en algún lado. Copiamos este. Copiamos por ahí. Va a tenerlo en algún lado acá, aunque sea, no importa. Y acá teníamos otro, que era el leak. Los leaks estos. A ver si están. Teníamos acá uno. Teníamos acá uno. Y acá teníamos el otro, que es el return address. Son los 3 leaks. Los puse ahí, no los voy a ejecutar, ¿no? Pero para que cuando pare quede ahí, ¿no? Queden ahí. Bueno, entonces vamos a ver qué imprimió. Vemos que bueno, me imprimió porque claro, porque tendría que haberle puesto, tenía que haber esperado que haga write.
Bueno, vamos a ponerle el otro raw input acá, cosa de que pare y después lea el archivo. Vamos a poner 2 raw input. Vamos de nuevo, entonces borramos esto, vamos a ejecutarlo, borremos el archivo nuevamente. Voy a tener que poner el cosito que borre el archivo al principio porque yo me estoy cansando. Entonces lo tiramos de vuelta. Ahora tachamos el debugger. Ahora attach to process. Ahí está. Seguimos. Ahora apretamos enter. Va a parar acá. Por eso. Ahora vamos a llegar hasta cookie. Hasta ahí. Entonces ahí ya supuestamente cerró el archivo porque hizo close. Entonces ahora sí, posiblemente, bueno, tenemos acá los valores. Los vamos a copiar ahora de nuevo. Este sería la cookie. Este sería el puntero a la base de base ese, que nunca me acuerdo bien el nombre porque mi memoria ya no da para tanto. Y el return address. Esos son los 3 valores que hay que liquear. Entonces cerramos. Y este que quedó esperando, por eso, bueno, ya liqueó. Después, ¿qué quedó? El error. Bueno, no sé qué error. Este es el error donde salió. Ah, el close. Claro, no lo pudo cerrar, lo pudo leer solamente como escritura, pero bueno, no importa, por lo menos pudimos liquear. Vemos que el archivo tiene DSBA, ¿no es cierto? Lo tenemos acá en Python. Y tenía estos valores, ¿no? Al revés sería 8E, 1A, ¿no es cierto? A ver si los encontramos. 8E, ahí está, 8E, 1A, D0, eran los valores de la cookie. 8E, 1A, D0, 21, están al revés, obviamente. 8E, 1A, D0, bueno, esa mierda los pone como símbolos, ¿eh? Y después tenemos los otros que tienen que estar. F4, 59. F4, bueno, 59 es la I, 8F. Bueno, ahí tenemos los valores. Quiere decir que con eso nosotros ya tenemos un primer tiro, ¿no es cierto? Ahora tendríamos que mandarle un segundo paquete en el cual ya podamos pisar el return address. O sea, obviamente tenemos los datos que los tenemos que recuperar y leer de la salida que leo del archivo y volver a enviarlos. Y por supuesto, esto va a ser el último paquete, ¿no? Vamos a tener que enviar uno primero con AES para que liquee, después otro para que... Y este va a ser el último cuando salga y ya vaya al return address. Bueno, vamos a preparar eso y continuamos. Bueno, acá tenemos completé un poquitito el script que ya liquea. O sea, tira solamente un paquete y liquea. Por lo menos nos da el valor de la cookie. Vemos el valor del return address y el valor del puntero al stack. ¿Cómo lo hice? Bueno, muy fácil. Una vez que tengo el valor, una vez que leo el archivo, está en A. Perdón, en este caso está en B. Vemos que read lo devuelve en B. Entonces, yo trato de ver en qué posición está la información que quiero obtener. En este caso, la cookie está en 209. Como me fijo, desde buffer hasta cookie, bueno, de buffer es 208, o sea que a partir de 209 está la cookie. 209 más 8. Si no me equivoco, creo que está bien. Y después tenemos desde buffer hasta el return address, ¿cuánto hay? Tenemos 232, que es lo que pusimos acá. 232 más 8, y la DLL, el puntero de la DLL está acá. O sea que desde el buffer hasta ahí tenemos, perdón, desde acá tenemos 220, no, perdón, hasta uno antes, porque justamente hasta justo el anterior, 224. O sea que tenemos 224. Creo que con eso funciona.
Aparte le coloqué al principio para que borre el archivo, porque si no siempre me toma el primer tiro anterior y después cambia. O sea, estos valores van a cambiar en cada tiro y como el archivo va pendeando, me queda al principio la información del primer tiro. Entonces vemos ahí que yo lo tiro y ahí me liquea el valor de la cookie, el valor del return address y el valor del puntero a la DLL. Creo que está bien, si no me equivoco. Vamos a probarlo realmente en el archivo. O sea, vamos a correrlo, vamos a ejecutarlo, vamos a tachar el attach to process. Vamos a tachar acá. Vamos a parar ahí. Vamos a saltear que ya pase el close y llegue ahí. Y tenemos la cookie. ¿Cuánto vale? Vamos a ver si lo que nos liquea es verdadero. Es esto, 97 es la cookie. Vamos a ponerlo acá. Después tenés el puntero a la DLL, es este. Y después tenemos el return address, que es este. Si no me equivoqué ni con ningún subíndice, esto tendría que funcionar. Bueno, continuemos hasta que se cierre y veamos si estos valores son los que me muestra. Vemos acá que continúa. Vemos que entonces la cookie era 97, termina en ed. 97 termina en ed. El puntero a la DLL era 7E y termina en F4. Empieza en 7F y termina en F4. 7F y termina en F4. Acá creo que me comí un 0 de más. Bueno, ahí me comí un 0 de más. Sí. Y en este también seguramente. Claro, porque empecé uno antes. Y en este, el otro era 3 a 9 y hay un 0 de más. Entonces quiere decir de que tenía que empezar uno antes. Claro, tenía que haber sido. El de la cookie está bien. El de la DLL, el del return address, tenía que haber sido 233. A ver si está bien. 233. Y acá 225. A ver si es así ahora. Si está bien. Esto está parado. Vamos a tirarlo de vuelta. Ahí está. Ahora sí. Vemos que corresponde. Claro, porque 233 porque el leak abarca del return address. ¿De dónde abarca? Si yo estoy acá, el leak del return address desde buffer vendría a ser desde el byte, decía hasta acá y 232, vendría a ser desde 233 en adelante. Lo mismo el otro puntero. Le faltaba sumarle 1 para que continúe a continuación. Bueno, entonces ya tenemos los leaks. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces lo que hay que hacer, una vez que tenemos los leaks, es volver a armar, o sea, esta cadena, hay que agregarle de los leaks, ¿no es cierto? Los leaks adelante, o sea, hay que armar un paquetito en el cual ya podemos pisar la cookie, podemos pisar el return address y podemos armar un ROP. Eso lo vamos a hacer la semana que viene. Les voy a dejar a ver si por lo menos con esta ayuda lo pueden solucionar. Ya tenemos una especie de POCcito, ¿no es cierto? Una especie de mini POC que nos dice más o menos cómo encararlo. Tenemos el análisis. Una de las cosas que le quería aclarar es que muchas veces me dicen los que leen los capítulos anteriores, pero yo ejecuté el script que hiciste en el curso y no funciona. Bueno, tiene que pensar que nosotros yo trabajo profesionalmente haciendo exploit, pero nosotros cuando hacemos un exploit profesional tenemos un par de máquinas y lo probamos en nuestras máquinas y después lo mandamos a testing donde lo prueban en un montón de máquinas, variantes. Normalmente si un programa es un Stack Overflow, normalmente posiblemente en todos los sistemas va a funcionar igual, salvo que el shellcode esté medio mal hecho o no sea compatible con alguna cosa de un sistema a otro. Normalmente el análisis es siempre igual, pero la ejecución, si ya es de heap o tiene alguna otra cosita media específica, posiblemente haya que adaptarlo para que funcione para uno o para otro, o para que sea compatible para ambos.
Yo acá, cuando hago el curso, no tengo testing, no tengo gente que me los esté probando ni nada, entonces lo hago en mi máquina y posiblemente después cuando ustedes se encuentran con eso, el análisis por supuesto va a estar bien, pero quizá la ejecución o el shellcode, ha pasado que el shellcode, que uno de los que hacíamos al inicio, a partir de un martes de parche de Microsoft, no funcionaba bien en Windows 10 o algunas cosas así que pueden ocurrir, y bueno, acá lo importante es el análisis estático. Una vez que ya ejecutás código, ya hiciste el ROP y todo eso, después cualquiera puede armar un shellcode, cualquiera puede buscar un shellcode o adaptarlo un poco o lo que sea. Creo que la base del curso nuestro es el análisis estático, que eso es lo más importante. Lo otro es siempre acomodar las cosas. Si en alguno, en vez de un add 150, necesitas poner, por ejemplo, ha pasado, ¿no es cierto?, uno que pisábamos el S-Chain y en el de Windows 7, haciendo ADSP ciento y pico, pues llegabas a acomodar tu stack. Y en Windows 10 era ADSP 1000, porque maneja distinto las excepciones. Y bueno, como vos pisaste todo el stack, usarás lo más lejano posible, pongámosle 1000, para que en los dos tengas la posibilidad de que funcione. Y no el más corto, que sería ADSP 100 como usé yo en el tutorial. O sea, eso es parte de la práctica y parte de la realidad. Tampoco es cuestión de que uno no tenga ningún desafío. Uno ya tiene el análisis, llega a ejecutar y bueno, alguna cosa la van a tener que acomodar. Eso es parte del estudio y parte del desafío. Bueno, entonces la próxima semana vamos a terminar este script. Este script lo voy a poner ahí en el video para que lo usen como base y puedan a ver si lo pueden continuar y terminar. Nos vemos la semana que viene con la solución completa ya con el ROP y la ejecución de código.